Saludos y bendiciones a la comunidad religiosa, una vez más compartiendo con todos ustedes de su canal Guardia Espiritual. Hoy me gustaría hablar un poco de la teja. Teja, pieza utilizada en la regla de Palo Monte, utilizada en el IFA, tanto en el licencia como en el criollo, pero es una pieza que, como casi todo lo demás, algunos babalaos afirman que les pertenece o que nace en algún orden, en algún pataquí. Hoy me gustaría aclararles un poco ese asunto, pero tengo que darles un paseo por la historia para que puedan entender y quizás apoyarme en otras piezas religiosas antes de llegar al plato fuerte que es la teja. De antemano quiero decir que esto no es nada personal. Siempre lo digo, tengo el placer de conocer, de haber estudiado con babalaos, eh, que son de mucho respeto, que son un ejemplo, que merecen ser llamados sacerdotes de Ifá. Yo sé que cuando ellos vean este video no se van a sentir agredidos, porque además no es el objetivo. Mi objetivo no es agredir a nadie, sino hablar un poco de la historia que se ha olvidado y que es lo que le está dando origen a todo el endiosamiento que existe hoy por parte de algunos babalaos, que todo lo que es pieza religiosa les pertenece por el nacimiento de un orden, de todas las ceremonias y que quieren estar presentes en todos lados porque supuestamente su corona que no sé de dónde salió, porque en Ifá no hay coronación, Ifá no se corona, Orula no se corona, ninguno de los santos que los avalados entregan se corona, entonces no sé por qué son la corona más grande, pero cada loco con su tema. Metiéndome en la historia, me gustaría hablar de dos deidades, de Odudúa y de Olócun, dos deidades que llegan a Cuba por mano de Mamontserrat, o Batero, de tierra de Bagdó. Odudúa, el primer babalao que recibió Dudúa de mano de Cuca fue Arturo Peña. Cuca lo recibió de Feminita y Feminita de Mamontserrat. Miguel Feble, muy conocido por todos, recibió su Odudúa de manos de Victoria Rosarena, quien fue su madrina de Ocha y de quien él se expresaba muy bien, hablaba maravillas como madrina y como religiosa, el gran conocimiento que tenía. Hasta los años 60, 70, los únicos que entregaban en Cuba Ológun, ya que estamos hablando de Dudúa y Ológun, los únicos que hacían entrega eran los olorizas. Señores, la historia no se puede olvidar, porque además tenemos evidencia que no nace de un libro, que no es de un otro ni un pataquí. Si usted va a Salamanca, número 104, entre Manzaneda y 2 de Mayo, usted va a encontrarse con el Cabildo de Ferminita Gómez o Chaví. Y ahí va a encontrar los tambores que Mamontserrat consagró para las fiestas y las ceremonias de Ológun, casualmente. Esto es historia, historia de Cuba, historia de la religión. Entonces, se dice que con el tiempo llegaron secretos de Ifá y fueron introducidos dentro de estas piezas, pero hay algo que no podemos obviar. Los primeros Odudúa, las primeras piezas, fueron de Oloriza. Todo lo que existe hoy en día desciende de las piezas entregadas por los Olorizas. ¿Ok? Denme tiempo, al final van a entender el por qué estoy hablando de todo esto. Las tejas no le pertenecen a Ifá. La teja, antes de que los babalaos llegaran a Cuba, recuerden, hasta el año 1886, en Cuba no se había oído hablar de los babalaos. No eran mencionados dentro de Cuba.
antes del acta de independencia de los esclavos. No eran mencionados. Y mucho antes de eso ya nosotros trabajábamos con teja. Todo lo que es animal, vegetal y mineral fue explotado por el practicante de las reglas conga dentro de Cuba. Entonces es como que una falta de respeto decir que les corresponde. ¿Qué significa la teja dentro de IFA? Según el ICESE, el tradicional, es el cuerpo roto. Ok, la teja es el gungun, es la espiritualidad de la ancestralidad de los babalaos en el mundo. Escuchen, espiritualidad de la ancestralidad de los babalaos. ¿Qué significa esto? Que si usted no es babalao, si usted no tiene camino de Ifá, sobre todo ustedes, mujeres, ¿qué hacen con una teja de Egun? Algo que ustedes nunca van a poder atender. Yo no soy babalao, pero esto tiene que quedar claro. Esto es algo que tiene que quedar claro. Nosotros no trabajamos con teja de Egun. Nosotros no montamos teja de Egun. El gangulero, si un gangulero le dice a usted que le va a montar una teja de Egun, no la reciba, porque esa es una gran estafa. El gangulero no monta teja de Egun, pero el gangulero sí trabaja con la teja. Para muchas cosas se utiliza. Para despedidas fúnebres en el cementerio, por ejemplo. No voy a decir cómo, pero se utiliza. Es uno de los casos. Uno de los tantos casos en los que lo utilizamos. En limpiezas con carbón. En muchísimas cosas. Muchísimas ceremonias nosotros utilizamos la teja de Egun. La teja de barro, mejor dicho. Pero lo que causa cierta incomodidad es que se atribuyen la pertenencia. Es mía. Y quiero aclararle, a IFA no le pertenece nada. Nada es exclusivamente de IFA. Eso no que lo estoy diciendo yo, eso que lo dicen los mismos practicantes del IFA ICS y de practicantes del IFA criollo que yo conozco también. Conozco de ambos lados. Y ellos aceptan de que a IFA no le pertenece nada, ni los santos que entregan los avalados, ni ninguna pieza religiosa, absolutamente nada le pertenece a IFA. Orula tampoco tiene nada que le pertenece. El tablero Orula se le dio a Changó. Los inquines, que son el cuerpo, el fundamento de Orula aquí en la tierra, no es de Orula, es del Eguá. Los caracoles que Orula le entregó a Ochumpa que consultaran no son de Orula, son de Emayá. Entonces, ¿qué tiene Orula? Conocimiento, el discernimiento para poder comprender qué es lo que necesita en un momento determinado para resolver una problemática. Eso es lo que tiene Orula, conocimiento de sobra, un vasto conocimiento, muchísimo conocimiento. Pero no le pertenece nada, ni a IFA tampoco le pertenece nada. Si a Orula y a IFA no le pertenece nada, ¿qué creen ustedes que les pueda pertenecer a ustedes los avalados? Mucho menos. Se la pasan diciendo de que la palabra de IFA nunca cae al suelo y son ustedes mismos los que tienen la palabra de IFA y a IFA junto con la palabra en el suelo, desbaratado en 256 pedazos, que son los 256 órdenes. Se la pasan diciendo que todas las tierras comen de ustedes cuando realmente son los avalados los que han comido de todas las tierras, de todas, porque de donde nacieron todos esos órdenes y pataquíes. Por eso fue que les dije, ya entenderán por qué estoy hablando de Ológun y Odudúa. Si todos fueron entregados por Olorizas, entonces ¿de dónde salieron los órdenes y los pataquí que están en el Esifá? Saquen cuenta. Si quieren atribuir las piezas religiosas de palo, si quieren atribuir las piezas religiosas de ocha, si quieren atribuir todo, ceremonias, ustedes no pueden participar, ustedes no pueden ser miembros activos de la regla del palo, ni de las piezas religiosas del palo. Y les voy a decir por qué. Es sencillo, esto es un jaque mate, esto es un jaque pastor.
Ifá prohíbe a sus practicantes que trabajen con espíritus que hayan tenido imperfecciones en la vida. ¿Y qué son los guardieros de nosotros dentro de las reglas congas? Son justamente espíritus que tuvieron imperfecciones en la vida. Cuando uno dice Ndundu, dale vuelta al ingenio, ¿qué significa Ndundu? Ndundu significa albino. Los albinos son considerados en África como una maldición. El babalao no puede trabajar con enanos. El babalao no puede trabajar con tuertos, con viscos, con personas que les falta un brazo, con albinos. Los albinos en África los matan, los persiguen, porque son considerados, ¿cómo se dice? Una maldición, que están malditos. El albino únicamente, según la tradición y la cultura africana, solamente es bueno cuando está muerto. El hueso representa una protección y representa la cura para el vivo. Y es justamente por eso, por lo que nosotros los ganguleros trabajamos con el Ndundu, trabajamos con esas espiritualidades. Cosa que ustedes no pueden hacer. Ahora, esas espiritualidades viven fuera de Munanzo, no viven dentro, junto con el resto de los espíritus que están dentro del fundamento. Así como cuando estaban en vida, y eso hace siglos, pero hoy mismo, tú ves que los cazan, les cortan los miembros, los dedos, los brazos, los hierven con hierbas y se lo dan a beber a las personas. No estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de hoy mismo. Y se le da a beber porque son la cura. Y así como se mantienen ellos alejados del resto de las personas, así mismo en el cuarto, en el munanzo de un gangulero, ellos se mantienen alejados del resto del fundamento, se mantienen en la parte de afuera, en la periferia. Se monta el fundamento, se entierra en varios lugares que no voy a decir, y ellos representan la protección. Cuando un babalao llega a casa de un gangulero, lo primero que se tiene que enfrentar es justamente a los espíritus con los que ellos no pueden tener relación. Si usted en algún momento pasó por la ceremonia de Malongo y se le hizo una entrega, ok, perfecto. Usted lo que puede hacer, pues como dice el dicho, un viejo amigo no se olvida ni se abandona. Usted lo atiende, usted le prende su vela, su aguardiente, su tabaco, pero decir que usted puede trabajar Malongo, que usted puede entregar Malongo, no porque Malongo te vaya a hacer nada, sino porque usted está incumpliendo entonces con la ley de Ifá. ¿Vieron? Qué sencillo. Por otra parte, no digan más de que les pertenece nada, que no les pertenece absolutamente nada. Si quieren estar metidos en ceremonias de Malongo, perfecto, bajo su responsabilidad. Pero el deber ser, no, aunque hayan tenido la ceremonia. Vuelvo y les repito, no porque Malongo se los impida, Malongo no le impide nada a nadie, es porque Ifá les prohíbe a ustedes estar presentes de forma activa dentro de lo que es Malongo, por todo lo que acabo de decir y por otras cosas más que no voy a decir. Normalmente suelen decir que le dan de comer a todo el mundo. Yo creo que ya lo dije. Pero realmente, mi gente, teniendo en cuenta la historia real, no la historia de un Ordun, un pataquí, que de paso nosotros, los ganguleros y los oloricias, tuvimos que ver en el nacimiento de esos Ordunes y de esos pataquí. Yo hablo de historia real y de historia que se puede comprobar. Vaya Matanza, vaya Salamanca, vaya Matanza, vaya Salamanca, número 104. Y ahí se va a encontrar con el cabildo de Ferminita Gómez, ahí va a encontrar la historia. Y por más que intenten negarlo, señores, eso fue lo que ocurrió. Hasta los años 60, 70, muchas de las piezas religiosas que hoy los avalados se atribuyen fueron entregadas solamente por los olorizas y ellos lo recibieron de los olorizas.
Cuando se dice Malongo parió a Quiñongo, es que el juego de Abacuá nace del palo. El nazacó del juego de Abacuá trabaja con una prenda, con un fundamento de palo. Hasta eso, hoy en día muchísimos babalaos son miembros activos de los juegos de Abacuá. Juegos que nacieron de nosotros. La historia de Cuba, fíjense, la historia de Cuba y del mundo. Cuando ustedes ven los nombres que figuran dentro de la liberación, ¿cuáles son los nombres que figuran? Los de los ganguleros y la de los abacuás. ¿Cuántos nombres ustedes han escuchado de babalaos que hayan figurado? No. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes llegaron ya todo estaba resuelto. Eso me recuerda a la película, a las películas de acción. La gente está guindado de un rascacielos con un ojo hinchado, una puñalada en el ombligo, un machetazo en la espalda, y después que llegan los helicópteros, llegan las ambulancias, los carros policías, ¿ves? Y son los héroes de la película. Si ya la película se acabó, ya todo estaba hecho. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo, pero es que hay que poner las cosas en su sitio. Hay que poner las cosas en su sitio. No les pertenece absolutamente nada, y mucho menos la teja. Que de todas las piezas religiosas, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, de todas las piezas religiosas que están entregando a granel, porque la están entregando a pululu, como se dice, la más innecesaria es la teja. Porque ¿quién dijo que yo necesito una teja para atender a mis ancestros? Sobre todo usted, mujer, que no va a ser babalado jamás en la vida. Teja de Edwin. Eso es una pieza que le sirve al babalao, exclusivamente, al babalao. Y a usted, hombre, si algún día piensa que va a pasar IFA, que va a tener suficiente para poder pasar a esa tierra, si no, tampoco le es imprescindible tener esa pieza. Entonces, ¿qué está pasando? Que se atribuyen piezas, entregan piezas como loco, con la esperanza de alargarle la vida por más de 10 años, y esto lo digo con toda la potestad y la facultad del mundo porque me he tropezado con varios casos de esto. Toma esta pieza que van a vivir más de 10 años y resulta que la persona se le muere en 5 años, en 6 años. Entonces no se le puede reclamar porque ¿qué es lo que hacen? Cuidado con lo que estás diciendo, que voy a ir para el cuarto de palo y te voy a hacer una brujería y te voy a hacer, y entonces, lo que están haciendo es extorsionando a costilla del palo. Si Ifá es lo más grande, si es el dueño de todo, si todo le pertenece a Ifá, entonces ¿por qué no utilizas a Orula y a Ifá para ganarte respeto? ¿Por qué no utilizas a Orula y a Ifá para intimidar a las personas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te apoyas del palo y de lo que el palo ofrece, de los beneficios del palo, para poder subsistir, para poder estafar, para poder extorsionar a las personas? Nosotros sí somos el origen de todo. Nosotros sí estamos presentes en todo. A pesar de que se trate de nublar, de borrar, de hacer que se olvide el palo, el malongo, las reglas del palo y las piezas religiosas del palo, estuvieron mucho antes de la existencia o del conocimiento del Ifá criollo dentro de Cuba. Eso tiene que estar claro, eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Si este tema no se realiza con el tiempo, pongamos en unos 10 años, señores, la historia cambia. Porque es que adentro de los mismos practicantes se ha olvidado. Lo único que están aprendiendo es la corona más grande, todo nace en Ifá, todo nace en esto, sin olvidarse de que muchas cosas dentro de Ifá nacieron del palo y nacieron de la hocha. No es para que nadie se moleste, es una realidad, y realidad que se puede comprobar. Muchos miembros olorizas, muchos miembros de la red de las congas favorecieron a esa tierra que es muy bella, es muy hermosa, no le estoy tirando, porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Aunque yo no sea miembro de esa tierra de Ifá, yo tengo mis ancestros también vinculados a esa tierra. Por eso hablo con todo el respeto del mundo, porque también me duele
Y no puedo decir que son todos. Yo tengo muchos amigos, muchos hermanos que son merecedores de decir que son babalaos, que son sacerdotes de la regla. Y otros que no conozco, pero que yo veo por aquí por las redes sociales que, que denuncian también estas malas prácticas de otros babalaos, que quieren mejorar su tierra y que de corazón siente lo que está ocurriendo. Entonces, no vayan a pensar de que es que yo estoy tirándole a los avalados ni a IFA. Al contrario, solo quiero aclarar las cosas. Bueno, muchas bendiciones para todos. Agüe y salam aleikum.